Cordial saludo, estimados compañeros y docente. Ella es Andrea Guataquí. Es licenciada en Pedagogía Infantil con énfasis en lengua escrita y cuenta con 24 años de experiencia como docente en los niveles de primera infancia, básica primaria y bachillerato. A lo largo de su trayectoria profesional, ha orientado su práctica pedagógica hacia la formación integral de niños, niñas y adolescentes, comprendiendo la educación como un proceso que va más allá de la transmisión de contenidos y que implica acompañar el desarrollo cognitivo, comunicativo, socioafectivo y ético de cada estudiante. Sean todos ustedes bienvenidos. Hoy damos la bienvenida a la docente Andrea Guataquí, que nos va a contar sobre su experiencia con la inclusión, cómo ha vivido ella a lo largo de su carrera todo este proceso y todas las experiencias que ella ha vivido. Entonces queremos que nos cuente un poco acerca de esto que vivimos en nuestro país, Colombia. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Entonces, ¿comenzamos? Comencemos. Buenas tardes, profe Andrea. Queremos saber qué entiende usted por educación inclusiva dentro de su institución. Bueno, aquí dentro de la institución concebimos la educación inclusiva desde el enfoque pedagógico, el cual nos permite a nosotras como docentes dar un trato digno, equitativo a los niños, sin importar si hay alguna limitación, sea física, cognitiva, cultural, sino que pues todos puedan tener el derecho al aprendizaje, a las mismas oportunidades desde la igualdad y la equidad. Ok, muy importante lo que menciona porque vivimos en un país en el que no solamente necesitamos igualdad, sino también equidad, y que los niños ya independiente de su discapacidad o de su condición, todos merecen tener ese acompañamiento educativo y de que los establecimientos educativos siempre le brinden como que el apoyo y siempre los respalden con este proceso y no los hagan a un lado. Sí. ¿Nos podrías mencionar de casualidad alguna política o norma nacional que oriente la inclusión educativa en Colombia? De pronto como el decreto 1421 del 2017 o la ley 115. Digamos que quien nos rige mayormente es la ley 115 y allí pues reposa desde los derechos que tienen nuestros estudiantes, los deberes que coinciden y pues como Estado, como lo menciona la ley que estamos hablando, el derecho que tienen a la educación, ¿no, prima? La garantía a su permanencia durante su tiempo escolar. El otro decreto es el 1421, que es el que nos reglamenta más todo este proceso de inclusión, donde pues tenemos estrategias para utilizar como lo es el PIAR, los ajustes razonables, el DUA, las estrategias que podemos utilizar y pues de allí nosotros poder hacer una planeación acorde al diagnóstico o al proceso de cada estudiante, siendo así pues manteniéndolo en un enfoque global donde él pueda avanzar y no verse limitado. Claro, y conocer todas estas leyes son muy importantes porque respaldan legalmente los procesos inclusivos que tendría la institución educativa. Y desconocerlo sería como navegar sin un timón. Profe Andrea, cuéntenos cómo interpreta el derecho a la educación desde su experiencia docente. Pues como lo menciona, al ser derecho es el cual debemos garantizar que todos lo tengan sin importar, como mencionábamos desde el inicio, su condición, su edad, su discapacidad, su contexto, sino que es el cual debe ser obligatorio para todos y tener el acceso a un aprendizaje, a un trato también digno, a un ambiente escolar adecuado, es por el cual debemos velar. Excelente. Nosotros. ¿De qué manera considera usted que el proyecto educativo institucional PEI refleja los principios de inclusión y equidad en su institución? Bueno, aquí desde el manual de convivencia pues tenemos como todos los objetivos que nos planeamos, que es dar una educación de calidad, inclusiva desde la parte integral, desde la parte
global del estudiante, también menciona los derechos, los deberes que debemos tener tanto nosotros como docentes para el buen trato, desde los padres de familia, desde los mismos niños, el paso a paso, todo el currículo. Entonces es muy importante que desde el manual lo tengamos presente, porque también nos reposa allí en el manual las estrategias que debemos utilizar para llegar a esos acuerdos razonables, para pues que nuestros estudiantes no sientan la brecha en la parte del aula, sino que puedan llegar a alcanzar sus propios objetivos. Claro, y sería es siempre indispensable tener esa hoja de ruta que nos guía hacia lo que debemos hacer y cómo lo debemos hacer. Profe, ¿podría compartirnos alguna experiencia que usted haya realizado en el aula donde haya tenido que flexibilizar su práctica pedagógica para atender a estas necesidades o a algún tipo de inclusión con alguno de sus estudiantes? Bueno, he tenido la oportunidad de tener varios casitos, pero ahorita tengo uno reciente y desde primera infancia, que es donde ahorita estoy teniendo la oportunidad de trabajar con los niños. Tuve un casito de una pequeñita que tenía varias dificultades. Una de ellas era la parte del retraso en su nivel cognitivo, en el lenguaje también, y pues tenía también una malformación en sus manitas, lo cual pues dificultaba todo el proceso grafomotor que tenía que llevar a cabo, más su comunicación. Pero pues realizando los ajustes razonables, sentándonos junto con la orientadora, con el apoyo escolar que brinda también la institución, hicimos pues un trabajo mancomunado, integrado, transversal, en beneficio a la pequeñita para que ella pudiera alcanzar pues los objetivos. De allí pues que ajustamos, como bien lo dice el PIAR, todos los logros, los indicadores, las acciones, utilizando estrategias donde ella pues pudiera utilizar también su parte manual de otra manera, más con pictogramas, con gráficas. En la parte del lenguaje también a asesorarnos con el terapeuta de lenguaje, quien nos dio cómo podíamos para que ella empezara pues a fortalecer, y vimos pues un gran avance al realizar este trabajo interdisciplinar. Ella pues ya pudo hablar con mayor claridad, logramos que la EPS pudiera realizar su cirugía en sus manitas, lo cual esto ayudó pues para todo el trabajo motriz sobre todo, y pues tuvimos avances donde ella se sintió parte y alcanzó logros sin sentirse rezagada de los demás. Ok. Es muy importante también recalcar de que los padres de familia cumplen un papel muy importante en esta labor, ¿cierto? Sí, porque sí. sin ellos, o sea, que ellos son los que deben hacer como que las gestiones, esto no se podría lograr. Sí, claro. Sí, lo que tú dices es muy importante, el acompañamiento desde casa, porque digamos que la niña en sus primeros años, pues digamos que la mamá se resignó, por decirlo así, al diagnóstico de su pequeñita y a que estuviera solo en el aula, pero no es tenerlo como un estudiante más o como que venga y esté y ocupe una silla, sino que por eso se llama inclusión, que se sienta parte de, y de allí que empezamos el trabajo. Como lo mencionaba anteriormente, pues con un grupo de colaboración, y logramos también hacer presión y pues llegamos a este beneficio de también brindándole calidad, y pues los papás también haciendo los procesos y dejándose llevar por el consejo, y pues logramos muchas cosas. Es más, ella ya pudo estar en grado primero, y ella misma sentir los logros que alcanzó, pues es también muy especial y satisfactorio. Qué bonito, Claro. profe. Muchas gracias por aportar ese granito de arena a la educación de este país. Desde su perspectiva, ¿cuáles considera que son las principales barreras que dificultan la inclusión educativa en su institución o en su contexto? Como lo mencionamos anteriormente, el rol de los papás, ¿no? Esa a veces se convierte en una barrera, porque yo también siendo madre, es difícil uno a veces aceptar el diagnóstico, la dificultad que puede presentar nuestros hijos, nuestros pequeñitos, pero pues debemos, no es solamente aceptarlo, sino en el amor y
en todos los recursos que tenemos ahorita también a nivel Colombia, poderlos aprovechar y dar ese paso en beneficio de los chiquis, porque entre más temprano se puedan hacer las terapias, los acompañamientos, los procesos, pues vamos a ver que evoluciona con mayor facilidad. Otra de las brechas, pues digamos que aquí en nuestra institución es un poco la parte de infraestructura. A veces nos sentimos un poco limitadas en eso porque pues es muy pequeño, los espacios, ciertos acompañamientos que los tenemos muy esporádicamente para poder hacer un acompañamiento más personal a los chiquis que lo necesitan, entonces también es una barrera. Claro, identificar este tipo de barreras es muy importante porque eso logra que nosotros podamos ir más allá y contrarrestar todas estas barreras y lograr que las podamos superar. Sí. Profe Andrea, ¿considera que el sistema educativo colombiano garantiza realmente este derecho a la educación? Frente a la inclusión, frente a la equidad y que todos puedan acceder. Sí, como decía ahorita la ley 115, el decreto 1421, pues tenemos ya la normativa, pues que nos da a nosotros también esa ruta y ese acompañamiento a nivel Colombia. Entonces digamos que sí está contemplado, pero muchas veces está escrito en el papel, pero es más difícil llevarlo a la práctica por lo mismo, ¿no? Por los acompañamientos, por los procesos, por las citas con los especialistas. A veces los papás también quisieran, pero en sus trabajos también les generan una limitación. Entonces, estos procesos necesitan de estar en constante acompañamiento. Entonces, es difícil buscar como esos apoyos porque a veces son muy tediosos para sacar las citas, ¿no? Entonces, sí hace falta como dar prioridad a este tipo de inclusión. Sí, y teniendo en cuenta también de que muchas veces es, como tú lo decías, demasiado complicado conseguir una cita porque a veces la mayoría tienen medicina subsidiada y es demasiado complicado sacar estas citas con especialistas o demora mucho tiempo y sí, eso dificulta mucho. Lo que tú dices también, en nuestro contexto por la población vulnerable que también tenemos, del estrato, es difícil porque algunos no tienen ni siquiera EPS. Claro. Entonces, si van al sistema del CISBEN, aún es más complicado. Entonces, esas barreras hace que a veces los procesos se retrasen mucho y pues en este tipo de tratamientos el tiempo sí nos juega un papel importante. Sí. ¿Qué acciones o cambios propondría para fortalecer la educación inclusiva en su institución o en el país? Bueno, digamos que acá en la institución, pues sí tenemos el acompañamiento de una orientadora, de un apoyo desde la parte más de inclusión, pero pues es muy intermitente, ¿sí? No es constante, es solamente como para hacer un acompañamiento de una remisión, pero sí sería muy bueno que pudiéramos tener un acompañamiento más permanente, ¿no? Porque también dentro del aula, por más de que nosotros como profes tengamos todo el anhelo, todo el deseo, pues nos enfrentamos también a tener grupos de más de 20 estudiantes y que todos tienen, como decíamos, el derecho a aprender, a la educación, a divertirse, a hacer todo el proceso educativo, pero no puedo descuidar ni el uno ni el otro. Claro. Entonces sí, cuando los procesos y el acompañamiento, dependiendo qué tipo de diagnóstico, sí sería muy bueno que desde la parte de la Secretaría pudieran darle prioridad a estos casos para que lo que decíamos, porque suena muy bonito la inclusión, la equidad, que todos seamos iguales, pero necesitamos también el talento humano, el recurso que nos apoye para que realmente podamos favorecer ese aprendizaje y esas estrategias. Entonces quizás aquí en la institución es lo que más falta, porque nosotras podemos sentarnos a diseñar, queremos hacer muchas cosas, uno buscar y traer la mejor estrategia metodológica, pero a veces por el tiempo y por el aula, cuando uno ya se enfrenta a todos los estudiantes, toca cambiar las metodologías porque hace falta un acompañamiento.
Claro, y teniendo en cuenta que en este tiempo, o sea, han aumentado muchísimo los casos de trastorno, de dificultades, entonces es como que también el gobierno ponga un poco más de su parte y mandar como más orientadoras, apoyo psicosocial para que los colegios tengan una alternativa más que brindarle a esos niños. Y también como capacitaciones a las docentes, sería bueno Sí. que capacitaran más sobre estos procesos, porque es una realidad de que hay muchos casos y que son nuevos, a veces son cosas que desconocemos y que no sabemos a veces cómo tratarlas. Sí, es verdad. Hay casos que uno como que está matriculado el niño, ahí quedó, profe, mire qué hace. Y muchas veces pues eso también es porque necesita uno ponerse a estudiar porque todos los casos son distintos, ¿no? Claro. Entonces sí necesitamos, lo que tú dices es muy importante, esa capacitación, la orientación. A veces los mismos terapeutas mandan muy superficial y uno en el aula está toda la intención, ¿no? Pero sí necesitamos que también los diagnósticos, las estrategias, los acompañamientos sean más precisos en beneficio al avance de los pequeñitos. Profe Andrea, agradecemos mucho por el espacio, por la disposición. Fue un placer haber dialogado sobre la inclusión y la equidad en el sistema educativo de nuestro país. Gracias.